Ready? Ok, yo me llamo Ileana Lacayo, soy de Nicaragua, soy periodista y defensora de derechos humanos. Estoy aquí por 3 meses con el programa Shelter City Utrecht de PBI. Shelter City es un programa que acoge a personas defensoras de derechos humanos de muchas partes del mundo que viven, que tienen riesgo o que tienen alguna situación difícil en sus países y que el programa sirve para darles seguridad, protección y apoyo. Tengo 9 meses de estar con el programa Shelter City, anteriormente en Costa Rica, ahora en Utrecht, Holanda. Bueno, Nicaragua tiene 11 años de tener una dictadura. Esto ha causado mucho descontento social y sobre todo gente joven, estudiantes, periodistas, pero en general toda la población se ha visto afectada por la represión del gobierno hacia la población. La población nicaragüense se tomó las calles en protesta por toda la represión que ha tenido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A partir de abril del 2018, el gobierno ha encarcelado y asesinado a muchísimos nicaragüenses. Hay más de 500 personas asesinadas, 600 personas en la cárcel. Aproximadamente 70 periodistas han tenido que salir de Nicaragua hacia otros países para ponerse a salvo y hay muchísimos nicaragüenses, más de 60.000 nicaragüenses que han tenido que salir de Nicaragua solo por protestar pacíficamente contra la represión del gobierno. En la ciudad de Bluefields, donde yo vivo, el 21 de abril se hizo una manifestación muy grande donde participaron muchísimas personas. Después que terminó la manifestación, la policía se empezó a enfrentar con un grupo de jóvenes. Nosotros, un grupo de periodistas, estábamos dando cobertura al enfrentamiento entre la policía y los jóvenes. Y luego que terminó ese enfrentamiento, estábamos rodeados de policía y un policía disparó y asesinó al colega Ángel Gaona. Eso fue una situación muy dura para todos los que estábamos ahí, para todos los periodistas. Y de manera personal también muy duro ver que asesinan a un amigo. Pero además tomé el rol de denunciar públicamente en medios nacionales e internacionales qué era lo que había pasado y de decir que estábamos rodeados de la policía y por lo tanto había sido la policía y el gobierno que había asesinado a mi amigo Ángel Gaona. Entonces esa situación fue muy difícil, porque el gobierno cambió la historia como lo han hecho con todos los asesinatos y me culpabilizan de que yo soy la persona que planificó el asesinato de Ángel. Esa situación me obligó a abandonar el país porque el gobierno quería tenerme presa. El programa Shelter City para mí ha sido como ángeles que han llegado a mi vida y me han permitido tener seguridad, tener tranquilidad y fortalecerme como defensora de derechos humanos. El programa ha cumplido totalmente mis expectativas y las ha superado. Realmente yo salí de Nicaragua en una situación extrema, una situación muy difícil. Tuve que dejar todo, abandonar todo y el programa ha sido como un refugio muy importante para mí. He trabajado mucho mejorar mi estado emocional, he mejorado mucho mi estado emocional.
Lo más importante que he aprendido durante el programa Shelter City es a cuidar más mi seguridad personal y como soy periodista también trabajo con mucho trabajo digital, con cámaras, teléfonos, redes. Entonces también he aprendido a cómo mejorar, tener seguridad en mi comunicación digital. He hecho contacto con muchas organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos y también el periodismo. Y eso me ha ayudado a relacionarme con más personas, de encontrar nuevas ideas de cómo trabajar y además de hacer alianzas con organizaciones que pueden ayudar en mi país a defender mejor los derechos humanos. También tuve la oportunidad de conocer a la vicealcaldesa de Utrecht y platicar brevemente con ella, también muy preocupada por la situación en Nicaragua. Yo creo mucho en la solidaridad y en la conexión que hay con la gente, la fuerza que hay con la gente. Entonces, mientras más personas conozcan sobre la situación en Nicaragua, la situación difícil que vive en Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, podemos tener mayor solidaridad. Y la solidaridad no es para dar cosas, sino simplemente tener ideas y pensar y solidarizarse a través de ideas, de palabras con el pueblo de Nicaragua es importante para nosotros, para no sentirnos solos en la lucha y para que nos den ánimo de decir se va a poder, van a poder terminar con esta dictadura y van a poder ser el pueblo fuerte y grande que es el pueblo nicaragüense.